Estimo que todos los ecuatorianos tenemos una confusión respecto a lo que va a producir este desencuentro, primero interno, dentro del partido de gobierno, porque eso es lo que volvemos a repetir, eso es lo que ocurrió. Para mí era un asunto muy importante. Me di cuenta el jueves en la mañana. Tienen esa grabación que es cortita, ¿no? Es cortita lo que yo decía el jueves en la mañana. Lo tienen por allí. Y Martín, lo que digan desde el gobierno, desde Carondelet fundamentalmente, espontáneamente o de adrede, se ha generado una especie de disputa entre la señora ministra Celi. No estoy yo diciendo de que eso se ve claramente, pero se evidencia que la señora Celi está sumamente interesada en que esto arroje resultados y se concrete. Y en cambio en el Semplades ideológicamente están en otro juego. Y entonces el señor presidente más parecería que tiene compromiso ideológico que compromiso pragmático de alinearles a los empresarios a que coadyuven para sacar al país de esta mala racha, de esta mala hora. Este es un comentario que valía la pena formularlo el jueves y que casi se inserta con lógica en lo que ha ocurrido en los últimos días. El señor presidente dijo: señor presidente, le estoy saludando a usted, muchas gracias por su presencia, estoy saludando, señoras y señores, al doctor Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ojalá más adelante podamos también comunicarnos con el presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, es Francisco Alarcón, ¿verdad? Es Francisco Alarcón. Y bueno, ya estuvo acá el padre Vega. Creo que Martín Pallares tiene toda la razón. Lo que Martín Pallares menciona en un trabajo periodístico de interpretación es que, a la final, con estos cambios, Vinicio Alvarado, y ya no Natali Celi, Vinicio Alvarado será el encargado de vender los negocios del Estado. Híjoles, ¿cómo es esto? El contenido o el aporte de interpretación periodística es el siguiente: saber a ciencia cierta a esta hora las razones por las que salieron la señora Celi y el doctor Pavel Muñoz del gobierno es tarea harto difícil, dice Martín. Por el momento lo único que hay son rumores. Dicen, por ejemplo, que todo se originó en una fuerte y agria discusión entre la Celi y Muñoz sobre temas relacionados a sus gestiones y visiones de gobierno. Y Rafael Correa, quien se hallaba presente, decidió sacarlos a los dos. Eso es lo que dijimos nosotros inicialmente. También se dice que Celi se había opuesto a ciertas medidas como la eliminación del subsidio al diésel industrial, que ya es una realidad en este momento, o que sus declaraciones sobre la falta de ahorro habían exasperado al caudillo, dice el periodista. Las verdaderas razones de la salida ya se sabrán, dice Martín. Por el momento no hay sino que hacer unas pocas lecturas sobre lo que ha ocurrido. Una es que los cargos en los que Natali Celi y Pavel Muñoz trabajaron hasta el jueves serán ocupados por personas mucho más incondicionales a Rafael Correa, el caudillo. No porque Celi y Muñoz hubieran sido independientes o deliberantes, fueron evidentemente obsecuentes desde inicios del gobierno, sino que Vinicio Alvarado, que reemplaza a la señora Celi, y la ex ministra de Turismo Sandra Naranjo, que reemplaza a Muñoz, son personas con las que Correa va a tener siempre un mayor nivel de complicidad. Híjoles. Alvarado
ha estado siempre a su lado más cercano y Naranjo fue su asistente. Correa, saber que con ellos tendrá mayor confidencialidad y seguridad, sobre todo en estos momentos en que el barco hace agua por algunas esquinas. Que Vinicio Alvarado reemplace a la CELI implica que sea él quien va a estar al frente del proceso de privatización, prevista en los acuerdos públicos privados de algunos negocios o empresas del Estado. Esto es cheque. Suena creíble que Correa quiera a alguien como Alvarado, que pertenece más a su círculo más cercano, dirigiendo las ventas de algunos negocios, como las gasolineras de Petroecuador. Se escuchaba además, volviendo a los odiosos rumores, que Alvarado tenía interés personal en manejar los acuerdos públicos privados. Esto implica algunas cosas adicionales, como que la venta de los canales incautados, es decir, TC Televisión, Gama TV, tendrán una visión distinta a la que pudo haber tenido la señora Celi si continuaba en el cargo. No sería raro, por ejemplo, que el empresariado, o que el empresario, más bien dicho, mexicano Ángel González, que hace poco compró El Comercio, se sienta más a sus anchas con Vinicio Alvarado, de quien se dice su amigo, si su deseo es adquirir uno de esos canales, por ejemplo. En definitiva, y eso es lo más importante, una cosa es la venta de los negocios del Estado con Alvarado y otra con Celi, para bien o para mal. En el caso de Sandra Naranjo, hay que decir que la Semplades, dependencia que hereda de Muñoz, es la encargada de afinar los mecanismos de achicamiento del Estado, es decir, de la optimización que le dicen a los despidos que se vienen. Con Naranjo en el cargo, Rafael Correa tiene más seguridad sobre cómo se va a encaminar ese proceso, que sin duda será muy complicado y también muy doloroso. Con esta premisa se inserta entonces todo lo que ha ocurrido con el empresariado, cómo reaccionan. Ustedes van a reunirse corporativamente, los señores presidentes de las diferentes cámaras. ¿Qué ocurrió de última hora para que Natalie Celi, la principal aliada de los empresarios, según la visión, quiero entender, de todos, y para eso le trajo de Washington, porque de lo contrario le hubiera dejado de embajadora? El señor presidente sabía que doña Natalie se llevaba bien con ustedes, doctor Alarcón. Buenos días, Gonzalo. Gracias, como siempre, por el espacio. Natalie Celi definitivamente era el principal contacto con el sector productivo. Ahora no sabemos a dónde irá la relación del gobierno con el sector productivo. No tenemos señales claras. Esperamos trabajar de la mejor manera con Vinicio Alvarado. Finalmente, Vinicio Alvarado es un empresario. Antes de entrar al gobierno de Rafael Correa, me parece que tuvo o tiene una agencia de publicidad llamada Percrea. Como siempre, nosotros abiertos a dialogar. Inclusive nos gustaría entregar un documento. Nosotros preparamos un documento como Cámara de Comercio al Ejecutivo, donde detallamos cómo fortalecer la dolarización. Y ese es uno de los cambios que vimos esta semana, la semana pasada, perdón. Otro tema que nos llamó mucho la atención fue el anuncio de la focalización del subsidio del diésel. La focalización inicia afectando al sector industrial. Y Gonzalo, simplemente, ¿qué es lo que ha pasado? Se desperdició la época de la bonanza. Cuando los commodities estaban en su punto más alto, el gobierno, entre inversión y gasto, dispendió 220,000 millones de dólares. Y ahora tiene que tomar medidas, y estas medidas no son culpa de lo que los gremios venimos expresando. Está bien que ya seamos un interlocutor válido, sin embargo, esto es consecuencia de un gasto sin mesura que se ha venido dando durante los últimos 8 años. Y esta medida no es suficiente.
ya que apenas ahorra 300 millones de dólares, Gonzalo. Este año el déficit, solamente el déficit de este año va a estar alrededor de 7,000 millones de dólares, y de lo que hemos tenido información, el próximo año el déficit va a estar en alrededor de 3,000 millones de dólares. Con esta medida no ahorra ni siquiera el 10% del déficit del trago amargo que ustedes deben haber saboreado este fin de semana, no todos los empresarios, sino una buena parte popular, digamos. Eso es lo que usted dice, apenas va a rendir 300 millones. Para el presupuesto general del Estado no es ninguna... Es ningún remedio. Es del 0,3 de... ¿Y políticamente qué significa? Les pongo en su sitio... No, es que ustedes le retaron también. No, qué bueno que se tome en cuenta la Cámara de Comercio de Quito. Sin embargo, debería hacérsele caso en una propuesta integral. Una pedida parche no es suficiente, mi querido Gonzalo. Si usted ve el monto de los subsidios, si analiza el monto de los subsidios, van alrededor de 4,900 millones, porque ya quitaron el subsidio del IES, le quitaron el subsidio a la jubilación. Y de los 4,900 millones, apenas está ahorrando el 6,1% de los subsidios. Entonces ¿Cuáles subsidios quedan enteritos? No, el diésel quedan 1,400 millones de subsidios al diésel, y de la nafta quedan 1,180 millones de subsidios a la nafta. Entonces va a tener que encontrar otros métodos de focalizar los 3,000 millones de dólares de la nafta y el diésel, que es el grueso de los subsidios. Correcto. Ahora está tomando parte de los subsidios y más o menos diciendo que nos hace caso a ¿Y los subsidios eléctricos? Todavía no los ha topado. Bueno, ya los topó el año pasado. Pero prácticamente dobló el... Tiene que haber un cambio, integral. Sí. Y no es suficiente lo que está... ¿Qué encierra un cambio integral? Mire, ya que nos están escuchando, podemos hacer algunas propuestas. El gasto público tiene que bajarlo periódicamente. Hemos comentado que está alrededor del 44% del PIB, mientras de estándares internacionales de países donde... Ahí me permite insertar este trago amargo que escribía Walter Spurrier. Le pone atención la audiencia. Dice Walter Spurrier: el gobierno debe dar señales auténticas de austeridad. Mandar uno de los aviones presidenciales a Montevideo para traer a Tabaré Vázquez para una reunión con Maduro y Santos es una extravagancia, dice. Spurrier dice a continuación: hay que disculpar a quienes se llevan la impresión de que Ecuador es un país rico. Este país rico subsidia al presidente de un país pobre. Todo lo contrario. Uruguay es por largo el país sudamericano de mayor ingreso per cápita, y Ecuador es el octavo de 10, superando solo a Paraguay y a Bolivia. Se trata del pobre gastador pagando la cuenta del rico austero. Uruguay no tiene avión presidencial. Hay que irle a traer al presidente. No obstante que tiene una solidez financiera. Por ejemplo, reclamos como estos deben haber cualquier cantidad, ¿no? Mire, me parece bien, deberíamos seguir el buen ejemplo de Uruguay. Sin embargo, eso es centavos para lo que gasta el gobierno, el envío del avión. Como le dije, deberíamos tratar de bajar periódicamente el gasto público para que se ajuste en un largo plazo al 25% del PIB. Deberíamos eliminar lo antes posible las sobretasas, y especialmente en materias primas y bienes de capital, y eliminar cuanto antes el ISD para atraer divisas del exterior. Y esto no es menor, pero porque con esto le damos prioridad a la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ya debería el Ejecutivo entablar un diálogo, una discusión con sus homólogos en Lima y en Bogotá, ya que estamos contra el tiempo, y ese acuerdo es muy importante, ya que en el 2016 perdemos nuestras preferencias aranceliarias, y el banano, por darle un ejemplo, ya entraría con un arancel a la Unión Europea. Perdemos más competitividad de la que le acaban de quitar al sector industrial con la focalización de ese subsidio. Una vez concretado el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ya tenemos que dialogar con los Estados Unidos, integrarnos lo antes posible en la Alianza del Pacífico,
Y una vez que eso se dé, debemos ya sentarnos a negociar nuestra adhesión al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Eso es atraer divisas, eso es generar exportaciones, volumen de exportación hacia otros países, lo que fortalece el dólar, mi querido Gonzalo. ¿Esta no era el principal compromiso que diseñó la señora Celi? Mantener los subsidios de apoyo especialmente al sector industrial. Entonces, a través de este subsidio, todos estaban palabreados para que las cosas sigan adelante, tal como... Pero alguien le avispó, perdonen por el término, alguien le logró al señor presidente cambiar de idea. Dijo, a ver, yo les tomo la palabra a los empresarios. Hubieron empresarios que le decían, como ustedes, se necesita un cambio integral, se necesita desbaratar todo el esquema de subsidios, no solamente una parte de ellos. Entonces él dijo, muy bien, pues, les tomo la palabra a los empresarios, generando incluso un amago de lucha de clases y beneficiándose de lo que va a ocurrir, que la gente diga, les quita, la reflexión popular va a ser, les quita los subsidios a la gasolina a los ricos, pero no nos toca a los pobres. Y a los riquísimos transportistas pesados les deja con el subsidio. No, esos no son pobres, pues no. Pero en fin, el presidente hace un replanteo allí estratégico, pero con miras a que le vaya bien en su principal destino político, que es alcanzar la reelección el próximo año. Eso me parece a mí que es la movida, estructurando incluso el gabinete de la manera como lo ha hecho, los pone a los hombres que están más de su lado y a las mujeres también. El subsidio puede ciertamente ayudarle en el discurso político, sin embargo, si vemos en la práctica, le ayuda muy poco por el déficit que tiene este año y por el déficit que va a tener el próximo año. Repito, esto tiene que venir con un cambio integral, con problemas, atacando problemas profundos que tiene el Ecuador para atraer inversión extranjera. Otra propuesta, tenemos que ver la manera de evitar más reformas tributarias y normativas. Permitir nuevamente los contratos a plazo fijo en el Código Laboral. Imprescindible, ¿para qué? Para atraer inversión de afuera y de adentro del país, ¿no es cierto? El archivo definitivo de los proyectos de ley de herencia y plusvalía es muy necesario. Esa sería una señal muy válida por parte del Ejecutivo. Y lo que estamos haciendo siempre, Gonzalo, es proponer. Y qué bueno que ya se nos haya escuchado, ya somos un interlocutor válido, pero que sigan tomando en cuenta nuestras propuestas. Y otra muy importante es, el gobierno ya debe dejar de intervenir en el IES. El IES... ¿Que sigue interviniendo? Quien maneja el IES finalmente es el gobierno. Y tenemos que tomar en cuenta que el IES... Pero es plata ajena. Es un fondo ajeno. Es plata del empleador es plata del empleado, principalmente del empleado, y aporta el empleador. Y tiene que permitir que el IES nuevamente invierta en el sector productivo, porque esto mueve la economía y esto mueve el mercado bursátil, y el mercado bursátil que está pasando por muchos problemas en esta época. Al atacarles a ustedes se está haciendo en definitiva un harakiri el señor presidente. Si es que colapsa su sector empresarial, su sector privado, el presidente ya no va a tener a quién apelar para que una espaldas, unas responsabilidades, fusione intereses, lo que estaba escrito con el diseño de la señora Celi, que en un momento dado se molesta el presidente, por no decir se cabrea el gobierno y destruye absolutamente todo lo caminado. Ahora, en esta parte, perdone, presidente de la Cámara de Comercio, el presidente no está actuando a la ligera, así como irresponsablemente, pone una cosa, quita otra cosa, le saca al que le responde, es decir, está muy complicado mentalmente en el sentido de que no lleva una actitud creativa, coherente y bien diseñada para que le crean los
los que pueden meter el dinero que él requiere este momento para salvar la economía. Gonzalo, definitivamente necesitamos de estabilidad. Tenemos que tomar en cuenta que el sector productivo, el sector comercial, es el motor que mueve la economía de un país. Más del 70% de los empleos del país son dados por el sector privado, y siempre es necesario cuidar a la gallina de los huevos de oro. Es lógico. ¿Ustedes son la gallina? De los huevos de oro, quiero decir. Quien mueve quien emprende el país es la empresa privada, y no debería parar este discurso. Pero con el modelo estatista los beneficiarios fueron ustedes. Ahora le está exprimiendo a ustedes. Que no veo todavía un modelo estatista, todavía no veo. No, el que ya pasó. Que no necesitaba del dinero de ustedes, pero no necesitaba, ahora lo necesita. Ustedes claro. Ganaron mucho dinero con los negocios, digamos, con la plata del Estado. El mundo es cíclico, y ciertos sectores han ganado dinero, pero lo importante es que se pueda ganar dinero, y las empresas tienen que ser rentables, pero lo importante es que sea de una manera sostenible, que esto dure en el tiempo, y como van las cosas es muy difícil que esto por falta de integralidad, por falta de apertura, y otras propuestas que hacemos deberían. Pero usted dice aceptarse. Por falta de integralidad, todo tiene que ser y funcionar en una dirección. Es por parte de apertura del gobierno. No tenemos claro todavía el modelo, hacia dónde quiere ir. ¿Se quiere ir hacia un modelo similar al de Venezuela, o quiere ya definitivamente sacar al país adelante, tomar un modelo como el de Cipras, inteligentemente tomó medidas que van a sacar ese país adelante? Última pregunta, ¿qué le parece la previsión que hace Martín Pallares, un periodista muy considerado, serio y estudioso, que dice que con estos cambios es la gente más allegada al presidente la que va a manejar los negocios que va a producir esta nueva instancia gubernativa, este nuevo modelo? Creo que van a vender muchos negocios del Estado, petroleros y hidráulicos, qué sé yo, y tienen un montón de problemas y un montón de deudas. Entonces, este rato, ¿de qué depende el país? No puede depender de la parte práctica de nadie. Tiene que depender de un plan serio, contundente, respetable y creíble. Eso es lo que estábamos caminando con la señora Celi, pero le metió ahí en dúo al señor Muñoz y ahí le complicaron las cosas. ¿Qué tiene que ver Semplades en esto? Lo de Semplades nunca me quedará claro. Yo solo espero que el gobierno recapacite, que tome en cuenta los cambios que nosotros proponemos. Con estos cambios, que mantengamos un acercamiento con el Fondo Monetario, tendremos que conseguir dinero, reestructurar pasivos, inyectar dinero en la economía, especialmente para el sector exportador y comercial, ¿no?, que han sido los más afectados últimamente. Y yo lo repetiría, Gonzalo, como lo hice en alguna otra ocasión, el país necesita un nuevo plan de negocios, hablando como en términos empresariales. Necesitamos demostrar afuera que necesitamos dinero y necesitamos una reestructuración en cuanto al manejo económico del país. Y este sería un rumbo realmente progresista, no como el de ciertos países de la revolución del siglo XXI. Y es hora de dar beneficios a los empresarios nacionales, no solo a los empresarios internacionales que vienen que tendrían que venir a invertir en las alianzas públicas privadas. Y es hora de que todos pongamos el hombro y tratemos de sacar a este país adelante, Gonzalo. Pero está de plácemes el mexicano, al que le mencionan a Martín Pallares, con el que van a haber mejores negocios, no sé. Esperemos complicado, que no, las cosas bien. Complicado, pero bueno, por lo menos dejemos así instalada la controversia nacional, no el chisme baladí barato, no. Para eso nosotros hemos invitado a José Hernández, Felipe Burbano de Lara y Juan Cubi en instantes. ¿Por qué vuelve el señor presidente a mover su ajedrez ministerial? ¿Hacia dónde apuntan tantos cambios, sorpresivos cambios?